Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca del abordaje del paciente con dolor de cabeza. Nosotros los médicos le decimos cefalea. Y bueno, ¿qué es la cefalea? Pues es el dolor en cualquier parte de la cabeza, incluido el cuero cabelludo y el rostro. Y por supuesto que adentro del cráneo también. Se debe a una activación de las terminaciones nerviosas o a una activación de órganos en el encéfalo, cráneo, rostro, senos paranasales o dientes. Se clasifican en primarias y secundarias. Claro que estas cosas pueden cambiar, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta la fecha del video, que es 11 de febrero del año 2019. Yo soy el doctor Miguel García y bueno, quedamos que existen las primarias y las secundarias. Hay que tener cuidado con las secundarias, más que con las primarias. La mayoría de las cefaleas van a ser tensionales o migrañosas. ¿Sale? Muy bien. Dentro de las primarias está la migraña, la cefalea en racimos y la tensional. Y dentro de las secundarias están eh, disección de la arteria carótida o arteria vertebral, causas odontológicas, glaucoma, sinusitis, tumores, malformación de Chiari tipo 1, pérdida de líquido cefalorraquídeo, hemorragia intracerebral, hipertensión intracraneal, infecciones, hidrocefalia, meningitis no infecciosas, trastornos vasculares, hipertensión aguda grave, sistémica, bacteriemia, arteritis de células gigantes, hipercapnia, hipoxia, viremia, infecciones virales, abstinencia de cafeína, abuso de analgésicos, monóxido de carbono, hormonas, nitratos e inhibidores de la bomba de protones. ¿Sale? Bueno, a ver, vamos a la siguiente hoja. Hoy traemos muchos apuntes. Miren, aquí tenemos, bueno, algunos rasgos que presenta cada tipo de dolor de cabeza. ¿Sale? Por ejemplo, el mal de la altura, es decir, personas que han estado expuestas a una altura sobre el nivel del mar eh, considerable, o personas también que viajaron en avión más de 6 horas. Los datos que presentan son embotamiento, anorexia, náusea, vómito, fatiga, irritabilidad, insomnio. Hay que saber de todos para poder hacer un diagnóstico diferencial, porque se parecen muchas veces. Encefalitis. La encefalitis presenta fiebre, alteraciones de la conciencia, convulsiones, déficits neurológicos focales. Y en la encefalitis sería bueno hacer una resonancia magnética y una punción lumbar para análisis y cultivo de líquido cefalorraquídeo. Claro que también se mide la presión de apertura, ¿verdad? Ok. Arteritis de células gigantes. Bueno, la cefalea a veces inicia después de los 55 años. Pulsátil unilateral. Les duele al peinarse. Alteraciones visuales, claudicación mandibular, fiebre, pérdida de peso, sudores, dolor en la arteria temporal y dolores musculares proximales. Seguimos con los apuntes. A ver. Seguimos con cefalea en racimos, que presenta ataques orbitofrontales unilaterales a la misma hora del día, generalmente. Todo esto es generalmente, porque hay excepciones. Es lo que suele ser. Son profundas e intensas estas cefaleas, que duran de media hora a 3 horas, con lagrimeo, rubor facial y síndrome de Horner. La migraña generalmente es unilateral, es pulsátil y dura de 4 a 72 horas, es decir, hasta 3 días. Y a veces tiene aura, ¿sale? Presenta náusea, fotofobia, sonofobia, osmofobia. Sonofobia, pues que le molestan los ruidos, osmofobia, que le molestan los olores, fotofobia, que le molestan la luz.
Se resuelve con el sueño, la migraña generalmente, y empeora con la actividad física. La cefalea tensional es de predominio occipital o frontal, o sea, en la nuca o en la parte de enfrente de la cabeza. Es taladrante, como si estuvieran taladrándole la cabeza. Volvemos a lo mismo, la mayoría de las veces así es, ¿verdad? Frecuente o continuo, leve y bilateral, y empeora al final del día. ¿Sale? Están características de cada tipo de dolor de cabeza. Cuando es una cefalea por glaucoma, tenemos un dolor frontal u orbitario unilateral, con halos y una disminución de la agudeza visual, inyección conjuntival y vómitos. Y aquí pedimos la tonometría para medir la presión intraocular. En la cefalea tensional, el diagnóstico va a ser clínico, no pedimos estudios. Acá, por ejemplo, tenemos en la arteritis de células gigantes, sí se pide biopsia y hasta más estudios. En la encefalitis se pide resonancia magnética y análisis de líquido cefalorraquídeo. En el mal de la altura es clínico el diagnóstico. ¿Sale? Ok, seguimos. Hipertensión intracraneal. ¿Cómo se presenta? Bueno, cefalea migrañosa, diplopía, pendoble pues, acúfenos, escuchan ruidos, acúfenos pulsátiles, pérdida de la visión periférica. A veces ven bien al frente, pero la visión periférica la están perdiendo. Es muy importante actuar rápidamente porque si se produce la visión, la ceguera, muchas veces ya es permanente. Edema de papila. ¿Qué pedimos ahí? Una resonancia magnética con venografía y análisis de líquido cefalorraquídeo, presión de apertura, recuento celular, cultivo y análisis de líquido cefalorraquídeo. ¿Sale? Hemorragia intracerebral, ¿cómo se presenta? De inicio súbito, vómito, déficits neurológicos focales y alteraciones de la conciencia. ¿Sale? Entonces la hemorragia intracerebral, ¿cómo es? Inicio súbito del dolor de cabeza con vómito, déficits neurológicos focales y alteraciones de la conciencia. Entonces ahí luego pedimos imágenes, ¿verdad? Tomografía o resonancia. Cuando es la cefalea por abuso de medicamentos, la cefalea va a ser variable, es decir, a veces bilateral, a veces unilateral, etcétera, etcétera. Más de 15 días al mes y muchas veces al despertar el dolor de cabeza. La meningitis. La meningitis produce fiebre, meningismo y alteraciones de la conciencia. Pedimos ahí tomografía y análisis de líquido cefalorraquídeo. Esto le puede servir mucho a los médicos que no son neurólogos o a los residentes o a los estudiantes de medicina e incluso también a las personas que padecen de este tipo de patologías. Ok. Cefalea pospunción y otras hipotensivas. Los dolores de cabeza son intensos, hay meningismo, vómito y empeora al sentarse o pararse. Y mejora al acostarse. Sinusitis. Hay dolor facial, dentario, posicional, fiebre, rinorrea. Y a veces la rinorrea es purulenta. Y se pide a veces tomografía computada. Todavía se pide a veces rayos X simples, radiografía simple. ¿Sale? O sea, para ver los senos paranasales con radiografía. Todavía aquí en México todavía se utiliza. ¿Sale? En Estados Unidos de Norteamérica se utiliza más la tomografía para estos casos. Hemorragia subaracnoidea. La cefalea es en trueno. ¿Cómo es la cefalea en trueno? Es decir, que empieza en unos segundos ya está al máximo en intensidad. Vómitos, síncope, obnubilación, meningismo. ¿Qué pedimos? Imágenes también, tomografía o resonancia y un análisis de líquido cefalorraquídeo cuando no hay contraindicación y que además de que no hay contraindicación, además que las imágenes no sean concluyentes. ¿Vale? Cuando es la hemorragia subaracnoidea. Y el hematoma subdural crónico tiene factores de riesgo como edad avanzada, coagulopatía, demencia, uso de anticoagulantes, abuso de etanol,
y se presenta con somnolencia, alteraciones de la conciencia, una disminución de la fuerza de la mitad del cuerpo, una hemiparesia, edema de papila y pérdida de pulsaciones venosas espontáneas, ¿vale? Y bueno, pedimos imágenes aquí, ¿verdad? Continuamos. Nunca habíamos usado tantos apuntes, pero está muy largo el tema y no queremos que se nos pase nada. Cuando es por un tumor el dolor de cabeza, hay alteraciones de la conciencia, convulsiones, vómitos, diplopía, pérdida de pulsaciones venosas espontáneas, edema de papila y déficit neurológico focalizado, ¿sale? Y pedimos imágenes, ese es el estudio que pedimos. Evaluación. La evaluación consiste en observar, en determinar por medio de la anamnesis y la exploración si la cefalea es primaria o secundaria o grave, ¿sale? Y si es primaria, es decir, que no hay mucho problema, hay que determinar qué tipo de cefalea es, ¿sale? Y bueno, dentro de la anamnesis necesitamos determinar la localización, la duración, la intensidad, el inicio, la cualidad del dolor, diagnósticos previos, el patrón, cómo es el patrón. Y, por ejemplo, en diagnósticos previos, la persona probablemente tuvo ya cefaleas en otras etapas de su vida, ¿sale? Y bueno, los resultados que han tenido con el uso de ciertos medicamentos, resultados a tratamientos, anoté, ¿sale? O sea, es decir, cómo le ha ido con ciertos medicamentos, anotar eso también. Muy bien. Hay que preguntar si el paciente presenta vómito, fiebre, sinusitis, halos, visión borrosa, lagrimeo, rubor facial, rinorrea, acúfonos pulsátiles, aura precedente, convulsiones y síncope. ¿Sale? Hay que preguntar eso. Siempre, siempre. Continuamos. Dentro de los antecedentes personales, necesitamos saber si la persona, qué fármacos consume, qué cantidad de cafeína, si ha estado expuesto a toxinas, ha estado expuesto a qué fármacos, si ha tenido una punción lumbar reciente, ya quedamos porque esta persona a lo mejor está teniendo una cefalea post-punción lumbar, si ha estado expuesto a medicamentos intravenosos, si está bajo efecto de medicamentos que bajan las defensas o tiene alguna enfermedad que lo mantiene con las defensas bajas, como el SIDA, hipertensión arterial sistémica, cáncer, demencia. Todos estos sí tienen antecedentes de que padeció o padece, ¿sale? Etanol, consumo de etanol, anticoagulantes, coagulopatías, herencias, es decir, si en la familia alguien padece de migrañas o algún tipo de cefalea. Y bueno, le puse formato para recordar que es importante que todos los médicos tengamos un formato ya con las preguntas que necesitamos hacerle al paciente para que no se nos pase nada y entregárselos a los pacientes para que lo llenen o llenarlos nosotros, pero ya con un formato dirigido para no estar dependiendo de nuestra memoria, porque nuestra memoria nos puede fallar y podemos omitir alguna pregunta importante. Entonces es mejor tener un formato, ¿ok? El examen físico, bueno, se toman los signos vitales, incluyendo la temperatura, cabeza y cuello, hay que explorarlo muy bien, y un examen neurológico completo, ¿sale? Hay que palpar el cuero cabelludo, hay que palpar la arteria temporal, hay que palpar la articulación temporomandibular y hacer que abra y cierre la mandíbula del paciente. Hay que ver los ojos, las pupilas, el tamaño de las pupilas y la respuesta a la luz de estas pupilas para buscar problemas como anisocoria, por ejemplo. Movimientos extraoculares, hay que explorar los movimientos extraoculares y los campos visuales. El fondo de ojo, hay que ver si no hay en el fondo de ojo pulsaciones venosas o edema de papila. Y hay que medir la presión intraocular. No siempre se mide la presión intraocular, pero en muchas ocasiones es necesario. Fosas nasales, hay que revisar las fosas nasales, hay que percutir las piezas dentales, hay que hacer movimientos con el cuello para buscar signos de meningismo y hay que palpar la columna en busca de dolor a la palpación, ¿vale? Signos de alarma. Aquí están los signos de alarma. Estos son datos que sí existen,
Si la persona está con debilidad, visión doble, edema de papila, alteraciones de la conciencia o déficits neurológicos focales, son signos que nos alertan mucho a los médicos y tenemos que hacer estudios. ¿Sale? Si la persona está inmunosuprimida o tiene cáncer o meningismo, si inició la cefalea después de los 50 años, si tiene una cefalea en trueno, si tiene síntomas de arteritis de células gigantes, si tiene síntomas sistémicos o empeoramiento progresivo, si tiene el ojo rojo y halos alrededor de las luces, son datos de alarma. ¿Sale? Continuamos. Y bueno, la resonancia magnética o la tomografía computada la pedimos cuando la persona tiene cefalea en trueno, meningismo, edema de papila, alteraciones de la conciencia, erupción cutánea y shock, déficit neurológico focal agudo o una hipertensión arterial sistémica grave de más de 220 la sistólica o más de 120 la diastólica. ¿Sale? Ahí pedimos tomografía o resonancia. Pedimos punción lumbar cuando sospechamos de meningitis, hemorragia subaracnoidea o encefalitis. ¿Sale? También en la cefalea en racimos. Y también en la cefalea progresiva. ¿Sale? Ok. Siempre y cuando los estudios por imagen no contraindiquen la punción lumbar, porque recuerden que a veces nos pueden herniar los pacientes o puede estar contraindicada por otras causas. Cuando hay un oscurecimiento visual transitorio, diplopía, acúfenos intracraneales pulsátiles, deterioro cognitivo, somnolencia, vómito, vamos a pedir, cuando hay algo de esto, vamos a pedir punción lumbar. Es muy, ¿cómo te diré? No se debe hacer una punción lumbar así porque sí. Se tiene que evaluar muy bien y muchas veces, incluso entre neurólogos, hay disputas de si realizar o no. Es un tema controvertido en ciertos pacientes. No es tan fácil determinar a quién se le hace una punción lumbar y a quién no. La tonometría la pedimos cuando alguien tiene halos visuales, náuseas, edema de córnea y cámara anterior poco profunda. ¿Sale? Resonancia magnética pedimos cuando hay un déficit neurológico focal, cuando inició la cefalea después de los 50 años, cuando hay una pérdida de peso, SIDA, cambio en el patrón de la cefalea, diplopía. Entonces pedimos la resonancia magnética. Pedimos eritrosedimentación cuando los síntomas visuales son importantes, claudicación mandibular o lingual, signos de arteritis temporal, sugestivos de arteritis de células gigantes. Y tomografía de senos paranasales cuando hay fiebre alta, deshidratación, postración y taquicardia, y etcétera. Cualquier dato que nos indique que la persona está teniendo una sinusitis. Bueno, como conceptos, ¿cómo les platicaré? Como conceptos clave, les vamos a, pues ya se está haciendo muy largo el video, vamos a dejar los conceptos clave para después. Sí, son muchas cosas, pero vamos a dejar en claro 4 puntitos aquí nada más. Cuando las cefaleas son recurrentes y comenzaron a una edad joven en pacientes que tienen un examen neurológico normal, estas cefaleas suelen ser benignas. Punto número 2. Se recomienda obtener rápido imágenes en pacientes que tienen alteración de la conciencia, convulsiones, edema de papila, déficits neurológicos focales o una cefalea en trueno. Punto número 3, así como resumen. Necesitamos análisis de líquido cefalorraquídeo para los pacientes con meningismo y habitualmente también después de los estudios por la imagen. ¿Sale? Y también en pacientes inmunocomprometidos. Y punto número 4. Pacientes que presentan una cefalea en trueno necesitan un análisis de líquido cefalorraquídeo, incluso aunque la tomografía y la exploración y todo lo demás esté normal. ¿Sale? Ahí está un pequeño medio resumen. Les dejo aquí mis datos
Es el video más largo que hemos hecho. Mi Facebook, mi WhatsApp. Las personas que están en México, a partir de aquí, las personas que están en México, con eso me pueden contactar, y los que están en otros países tienen que anotar todo. Ahí está mi correo, ahí está el nombre del canal. Sí me pueden consultar en persona. Hay personas que quieren consultarme en persona. Sí hay manera de hacerlo. ¿Sale? Sí he viajado para ver pacientes en otros estados. Y hay pacientes que han viajado de otros estados para venir a verme. Sí hay manera de hacerlo. Sale un poquito caro porque imagínate, bueno, un día vino una persona del Distrito Federal, bueno, ya se llama la Ciudad de México, ¿verdad? Y pues sí le costó, está lejos, ¿no? Del Distrito Federal. Yo he tenido que ir a ver pacientes a otros lugares y pues han tenido que correr con los gastos del viaje, de comida y todo eso. Mis gastos más aparte pagar la consulta, ¿no? Entonces, hay personas que me han preguntado que cómo le hacen para verme en persona. Sí se puede, contáctenme por el WhatsApp, si me pueden ver. Este, esto funciona, me hacen un depósito a mi cuenta y yo con eso cubro los gastos del viaje, ¿vale? No es algo que yo recomiende mucho porque muchas veces son situaciones que algún especialista, subespecialista o algún médico en sus ciudades de origen lo puede resolver. O en muchas ocasiones puedo yo resolver a distancia muchas cosas. Pero hay personas que sí lo quieren y bueno, me han preguntado y ahí está, ¿no? Por lo pronto el video pues ya se nos hizo muy largo. Yo soy el doctor Miguel García, soy neurólogo, tengo una maestría en neurología clínica. Y bueno, cualquier persona que tenga alguna consulta vía WhatsApp, alguna asesoría, alguna pregunta, podemos contestarle de manera gratuita y analizar su caso todo este año 2019. ¿Sale? Nos vemos, amigos, que tengan un excelente día.